Sí, bueno, eso es lo primero. Si alguien tiene algún problema con que la reunión se grabe, simplemente tiene que decirlo y no lo grabamos, ¿eh? Por temas docentes, para que los alumnos lo tengan, los alumnos de los másteres lo tengan disponible. Rafa, que por cierto no lo he puesto a grabar yo, luego te lo pediré. Sí, lo he puesto yo. Sí, por eso quiero decir que luego te pediré que me lo mandes por el sistema que sea. ¿Vale? Vale. Bueno, entonces, dejadme que os dé la bienvenida a todos a esta serie de seminarios organizados por la Red Española de Mecánica de Entallas, una red que bueno, tiene recorrido los años 20 y 21 y que de aquí a que acabe pues organiza los 4 seminarios de los que probablemente ya tenéis conocimiento, que empiezan hoy, y que terminará fundamentalmente su actividad en septiembre con un simposio internacional sobre mecánica de Entallas que se celebrará en Madrid, de forma mixta en Madrid y virtual. Ya que, por cierto, estáis todos invitados a participar. Entonces, vamos a tener, como decía, cuatro seminarios. El primero empieza conmigo, soy Sergio Ticero del Grupo de Investigación La Dicin de la Universidad de Cantabria, pero que tendrá a continuación con seminarios impartidos por David Zendón, por Fernando y por Rena, que son también miembros de la Red Española de Mecánica de Entallas, que por cierto dio continuación a una red previa, que era la Red Española de Fractura de Entallas. Esta segunda red lo que busca es incluir más mecanismos o más características mecánicas del material, fatiga, fluencia, deterioro, etc. Bueno, para no alargar más la presentación, voy a comenzar ya con la primera, con el primero de los seminarios, que lleva por título Integridad estructural de componentes con defectos, fisuras frente a entallas. Vamos a ver cómo, lo que voy a tratar de contaros es cómo las metodologías más o menos estandarizadas que tenemos para evaluar estructuras con fisuras se pueden utilizar también para evaluar previa corrección, se pueden utilizar para evaluar componentes estructurales con cualquier otro tipo de concentrador de tensiones, que es lo que vamos a entender por entalla. La presentación está organizada en los 6 puntos que veis. Primero, bueno, pues una introducción y sobre todo a que entendamos la diferencia entre fisuras y entallas. Después veremos un breve repaso de lo que es la teoría de las distancias críticas como, digamos, cuerpo teórico que yo personalmente he utilizado más a la hora de analizar entallas y por eso os lo cuento. No es el único, también he utilizado, por ejemplo, criterios energéticos, pero el que más trabajo he realizado y con el que mejores resultados he obtenido yo creo que es la teoría de distancias críticas. Después repasaremos lo que es el uso de los diagramas de fallo en el análisis de estructuras fisuradas. Los diagramas de fallo como en la práctica principal herramienta de análisis. Cuando uno tiene, digamos, por ejemplo, una tubería con una fisura, pues la principal herramienta utilizada a nivel práctico y a nivel industrial pues son los diagramas de fallo. Y en el punto cuarto veremos cómo esa metodología de los diagramas de fallo se puede adaptar para el análisis de entallas. Veremos algunos ejemplos de evaluaciones de componentes entallados y finalmente las conclusiones, que las he resumido en 2 muy sencillas, que son las 2 ideas, digamos, 2 ideas fuerza que me gustaría que se os quedaran de este. Bueno, primer pensamiento, ¿no? Primera idea. Necesitamos estructuras seguras, esto está claro, ¿no? Los fallos estructurales tienen como consecuencia, pues, si no son pérdidas económicas, son desastres medioambientales o incluso pérdida de vidas humanas. Y necesitamos estructuras seguras que trabajen con ciertos márgenes de seguridad que debemos de tener controlados, porque después, pues las estructuras, con el paso del tiempo, pueden llegar a tener pues, usos pues, que no estaban previstos en el diseño original. Estoy seguro que el ingeniero alemán, supongo, que diseñó estos camiones que veis aquí, no estaba pensando en el uso que se le está dando en esa fotografía, ¿no? Bueno, pues, necesitamos
siempre un cierto margen frente al fallo para evitar problemas. Y segunda idea, los fallos evidentemente se pueden evitar. Para ello necesitamos utilizar una serie de herramientas que ahora veremos. Es decir, cuando se produce un fallo estructural, y estoy hablando de fallos que no son esperados, hay veces que se dejan las estructuras, se les usa hasta que fallen, sabiendo que van a fallar, porque las consecuencias son menores. Pero cuando ocurren fallos importantes, pues bueno, al final no es más que un fracaso, digamos, ¿no? de la ingeniería en ese caso, o de la gente que lo está gestionando, ¿no? Los fallos se pueden evitar. Estas imágenes, que bueno, seguro que la mayoría las conocéis, son casos históricos, paradigmáticos, que son una clara muestra de la importancia que tienen los fallos estructurales, ¿no? Muy brevemente, la imagen de arriba muestra un avión de Aloha Airlines, década de los 80, bueno, que se le desgarró parte del fuselaje a 10.000 metros de altura, ¿no? Hubo un muerto en este caso, podría haber sido mucho peor, y pudo aterrizar, ¿eh? Pero bueno, al final, detrás de todo esto, había un fallo por un proceso de fatiga que hizo pues, que parte del fuselaje se perdiese. Un caso muy conocido, ¿no? y llamativo. La segunda de las imágenes es probablemente, desde el punto de vista de la mecánica de la fractura, el reto tecnológico más importante, el que dio lugar en el laboratorio naval el laboratorio naval de Estados Unidos al desarrollo de la mecánica de la fractura tal como la conocemos hoy, mecánica de la fractura elástico lineal, Irwin, etc. Y después ha habido también pues, otros casos llamativos como colapsos de plataformas petrolíferas, como Alexander Kielland, con científico muerto, ¿no? En la tormenta en el Mar del Norte, y casos pues, que nos tocan más de cerca, como el Prestige, detrás del cual había un problema de fatiga, o el transbordador Challenger, que básicamente en directo pues, vimos, los que tenemos ya alguna edad, vimos cómo explotaba en el aire, poco después de despegar. Esto, como digo, son casos paradigmáticos que están en la memoria colectiva, que nos hacen darnos una idea de la importancia de los fallos estructurales, pero en el día a día se producen fallos bueno, pues que también tienen sus inconvenientes, ¿no? Estoy hablando de fallos en máquinas, engranajes, fallos en soldaduras, obras de fábrica, componentes de automoción, tuberías, oleoductos, gasoductos, etc. De tal manera que bueno, son causantes de unas pérdidas, estoy hablando ya solo desde el punto de vista económico, de unas pérdidas que son varios puntos porcentuales del Producto Interior Bruto de una economía desarrollada. Entonces esto justifica que evaluemos, que desarrollemos herramientas que nos permitan evaluar estructuras fisuradas o con otro tipo de defectos, que es a lo que vamos hoy. Precisamente pues, para evitar todos estos inconvenientes. Bueno, decía que los fallos se pueden evitar. La pregunta es, ¿cómo? Bueno, pues como os dice ahí, mejorando los materiales utilizados, mejorando el diseño, mejorando las técnicas de inspección y de evaluación. Lógicamente, en componentes que no tienen importancia, pues tú no vas a ir cada cierto tiempo con un equipo, por ejemplo, de ultrasonidos para ver si tiene defectos o no, ¿no? Pero bueno, en componentes estructurales de responsabilidad, que es a lo que va dirigido una charla como la de hoy, pues sí se debería optimizar todos estos aspectos: materiales, diseño, inspección y técnicas de evaluación. Y como dice debajo, en todo caso, los procedimientos de evaluación de integridad estructural son necesarios. Estoy aquí hablando de la British Standard 7910, de la API-ASME, del R6 británico, etc. Luego, al final, lo que utilizan todos son los diagramas de fallo, que es lo que vamos a ver posteriormente. Bueno, muy brevemente, cuando hablamos de tipos de fallo,
podemos hacer una distinción. Primero, procesos que ocurren a nivel del fondo del defecto, en este caso en la transparencia pone el fondo de fisura, estaríamos hablando de fractura, desgarro, fatiga, fisuración inducida por ambiente o creep fatiga. Es decir, todo lo que ocurre, todo lo que va a causar el fallo final está teniendo lugar en el fondo del defecto que estamos analizando. Después hay otros tipos de fallo que están asociados a la sección resistente. Estoy hablando de colapso plástico, por ejemplo, de pandeo, procesos de corrosión, de desgaste, etc. Y se distinguen también en el eje horizontal entre críticos y subcríticos. Críticos dan lugar al fallo súbito, final, mientras que los subcríticos lo que van haciendo es acumulando daño en el material, por ejemplo, un proceso de fisuración, hasta que se llega al proceso crítico final. Toda la charla que voy a dar hoy se va a centrar en la fractura, básicamente, incluyendo también proceso de colapso, pero es fractura. Y no solo fisuras, sino también entallas. Ahí os dice, los procedimientos de evaluación de integridad estructural están centrados en el análisis de defectos tipo fisura. Esto es así. Si uno coge la 7910, la British Standard 7910, que en la práctica es el procedimiento más utilizado y que tiene carácter de norma en el Reino Unido, el análisis habla siempre de fisuras. Materiales metálicos también, lo restringe a materiales metálicos, que son cuando hay componentes de gran responsabilidad, suelen estar fabricados en material metálico, y defectos tipo fisura. Y solo en algunos procedimientos se empieza a hablar de incluir anexos en los cuales se diga cómo tratar a las entallas. Por ejemplo, en el fitness, en su día ya lo hacía. Bueno, todo este seminario, ¿no?, habla de fisuras versus entallas. Entonces, ¿qué entendemos por fisura y qué entendemos por entalla? Por fisura vamos a entender un defecto plano en el cual, en el fondo del mismo, el radio tiende a cero. No voy a decir que es cero porque por lo menos debería ser un espacio interatómico, pero en la práctica es cero. Sin embargo, cuando hablamos de entallas, hablamos de forma general cualquier otro tipo de concentrador de tensiones, en el cual, en el fondo del mismo, el radio no es cero. ¿Esto qué genera? Bueno, pues en primer lugar lo que genera es una pérdida de nivel tensional, es decir, el campo tensional en el fondo de un defecto, en el fondo de una entalla, es menos exigente que el campo tensional en el fondo de una fisura. Y eso, bueno, en principio pues habría que tenerlo en cuenta. Y además esto va asociado a cambios en los micromecanismos de rotura. No solo es que las tensiones sean más bajas, sino que el mismo material, si en vez de estar fisurado está entallado, pues va a tender a romper de forma más dúctil. Es decir, el material tiene menores tensiones y encima va a desarrollar una tenacidad aparente mayor. Si uno evalúa una entalla, tiene dos opciones. Lo primero es considerar que olvidarte de la condición de que es una entalla y evaluarlo como si fuese una fisura. Y eso a veces tiene su lógica, pero la mayoría de las ocasiones es demasiado conservador. Entonces, es necesario evaluar entallas de acuerdo a su propia naturaleza. Es decir, partiendo de sus características, de su campo tensional, es necesario desarrollar metodologías que nos permiten evaluarlas de una forma mucho más mucho más segura y mucho más, digamos, desde el propio conocimiento de lo que está pasando en el material. Es decir, sin asumir que una entalla es una fisura, sí sabemos que es conservador, pero no sabemos en principio cuánto es de conservador y muchas veces pues, el conservadurismo asociado pues simplemente no es admisible. Con esto, bueno, ya sabemos qué es lo que vamos a analizar, ¿no? Ahora ya vamos a empezar ya con el desarrollo teórico. Por cierto, las entallas son muy comunes en las estructuras. Pensad en cualquier concentrador, por ejemplo, si hacéis un taladro en una chapa metálica para meter un perno, pues eso es un concentrador de tensiones. Cualquier detalle estructural, un pie de soldadura es una entalla nube, o sea que podéis, daño mecánico, pérdidas de espesor por corrosión, todo ese tipo de defectos son entallas. E insisto, lo que se trata es de desarrollar metodologías que nos permitan
evaluarlas sin decir directamente que la entalla se comporta como una fisura. Entonces, una de las principales metodologías para analizar este tipo de defectos es la teoría de las distancias críticas. Realmente es un conjunto de metodologías que tiene su origen en los años 50 con trabajos de Neuber y Peterson, que tienen en común el uso de un parámetro adicional del material, que es la distancia crítica. También utilizan lo que se llama la tensión inherente, por lo cual podría parecer que está introduciendo dos parámetros nuevos, pero realmente todos ellos están relacionados a través de la tenacidad de la fractura, a través de la expresión que veis en mitad de la transparencia, ¿no? Por lo tanto, si en la mecánica si para analizar fisuras necesitamos conocer la tenacidad de la fractura del material, para analizar entallas a través de la teoría de distancias críticas necesitamos conocer la tenacidad de la fractura del material y L. Además, la tensión inherente, es importante deciros que a veces en materiales frágiles que tienen una rotura lineal, es decir, son frágiles tanto a nivel micro como a nivel macro, la tensión inherente es directamente la tensión de rotura del material, con lo cual ahí se simplifica todavía más el problema. Bueno, pues os decía que la teoría de distancias críticas es en realidad un conjunto de metodologías y dos de ellas, las más sencillas, y además de ser las más sencillas, no proporcionan peores resultados que el resto, son el método del punto y el método de la línea, que como vais a ver son muy sencillos. Suponed que tenemos una entalla afilada y una entalla roma y representamos sus campos tensionales. Bueno, pues el método del punto lo que dice es que la rotura se produce cuando el campo tensional, cuando la tensión, a una distancia de L medios, la mitad de la distancia crítica, alcanza la tensión inherente del material. Si representamos en rotura los campos tensionales, tanto de la entalla roma como de la entalla afilada, que lógicamente alcanza mayores tensiones aquí en el fondo de la entalla, el punto de corte necesariamente nos da sigma sub 0 y L medios. Y esta es una manera muy sencilla de calibrar los parámetros de la teoría de distancias críticas en un material dado. Ensayamos dos probetas con radios de entalla diferentes, cruzamos sus campos de tensiones en rotura y obtenemos directamente sigma 0 y L medios. Esto con respecto al método del punto. Con respecto al método de la línea, lo que dice es que el fallo se va a producir cuando la tensión media a lo largo de una cierta distancia, que en este caso es 2L, alcanza ese mismo valor de la resistencia inherente. Y también se podría utilizar este método para calibrar el valor de L y de sigma sub 0 a partir de dos radios de entalla diferentes. Lo que pasa es que no es tan directo, ¿no? Pero se puede hacer igualmente. Por cierto, la teoría de distancias críticas, todo lo que os estoy contando ahora se refiere a fractura, pero permite también, de una forma bastante análoga a lo que os estoy contando, analizar otro tipo de procesos, como puede ser la fatiga o la corrosión bajo tensión. ¿De acuerdo? Bueno, la principal referencia que hay con respecto a la teoría de distancias críticas es el libro de David Taylor, del Trinity College de Dublín, bueno, pues que hace un resumen muy bueno de todo lo que se había hecho hasta ese momento, hasta el 2007. Os decía que Neuber y Peterson empezaron con la teoría de distancias críticas en los años 50, tuvo un desarrollo limitado, pero este hombre, David Taylor, el profesor Taylor, lo retomó a finales de los 90, a principios de los 2000 y es el que volvió a impulsar toda la investigación en relación con la teoría de distancias críticas, que bueno, hoy en día, pues, si buscáis en los últimos años, todos los papers que trabajan con esta teoría, pues son cada vez más. Bueno, aún más, si hacemos uso de la teoría de distancias críticas, el método del punto o el método de la línea, y lo combinamos con esta expresión que veis aquí, que es el campo tensional en el fondo de una entalla nu, claro, ahora ya me centro en entallas en U. Entalla en U es una entalla en la que sus caras son paralelas una a otra frente a las entallas en V que forman cierto ángulo, ¿vale? Bueno, pues este es el campo tensional que tiene un rango de validez. Fuera del rango de validez, todo lo que os cuento a partir de ahora pues tiene menos uso.
Si combinamos el método del punto o el método de la línea con este campo de tensiones, obtenemos dos expresiones muy útiles que veis aquí. Os voy a decir lo que es cada término. Esto es Kmat, es la tenacidad a fractura del material, no necesariamente K1C, puede ser KJC, 0,2, es decir, puede ser elástico lineal o incluso elastoplástico. Rho es el radio de la entalla, el radio que hay en el fondo de entalla. L es la distancia crítica, de los que os he comentado ahora. Y Knmat es la tenacidad aparente a fractura. ¿Qué es esto? Imaginaos una probeta CT o una probeta de flexión en 3 puntos en la cual, en vez de una fisura, tenéis una entalla de radio Rho y el material tiene una distancia crítica de L. Y vosotros realizáis un ensayo de fractura con esa probeta entallada en vez de fisurada. Y aplicáis la misma formulación que os da la norma, imaginaos la ASTM 1820, para obtener Kmat. Bueno, pues obtendréis un valor de Knmat. No es tenacidad a fractura, porque no estás midiendo la resistencia a fractura del material en presencia de una fisura, es tenacidad aparente a fractura, resistencia del material en presencia de una entalla. Bueno, pues tenacidad a fractura y tenacidad aparente a fractura se relacionan a través de estas expresiones. Esta del método de la línea es particularmente sencilla, como podéis ver, ¿no? Nos corrige para sacar la tenacidad aparente a fractura, nos corrige la tenacidad a fractura por un factor de mayoración, lógicamente porque en condiciones entalladas va a resistir más, que depende del radio de entalla y de la distancia crítica. De tal manera que cuanto mayor es el radio de entalla, más va a resistir aparentemente el material, y cuanto menor es L, lo mismo. L sería una medida de la sensibilidad del material frente al efecto entalla. De tal manera que cuanto menor es L, más efecto entalla hay. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta a lo largo de la presentación, hay una herramienta de chat. Yo creo que es mejor dejar las preguntas ahí y luego al final, las que haya, pues las contestamos o las tratamos de contestar. Bueno, visto ya lo que es la teoría de distancias críticas, vamos ahora con los diagramas de fallo, que supongo que en muchos casos pues habréis oído hablar de ellos, incluso habréis trabajado con ellos, y los que no, pues nada, lo cuento ahora brevemente. Bueno, la primera consideración es que cuando hablamos de fractura estamos hablando de muchas cosas a la vez, y depende del material con el que estemos trabajando. Si estamos trabajando con materiales muy frágiles, por ejemplo los cerámicos, pues estaríamos en esta parte izquierda, ¿no? Hay una zona aquí, una zona de proceso, en la que se desarrollan procesos de daño, por ejemplo, o plasticidad, que son muy pequeños, despreciables frente al resto de dimensiones del problema. En ese caso, mecánica de la fractura elástico-lineal. K1 igual a K1C. Es la versión más sencilla. En el otro extremo, estamos en el caso del colapso plástico, en el cual todo el componente plastifica antes de rotura, y el defecto que tenemos aquí realmente no está actuando como un concentrador de tensiones en el momento de la rotura. Lo que nos está haciendo es, nos está reduciendo la sección resistente. Y eso, bueno, pues lleva un análisis de plasticidad. Y en medio tenemos una zona situaciones en las cuales tenemos una zona plástica que no es despreciable frente al resto de dimensiones del problema. No podemos aplicar la mecánica a la fractura elástico-lineal, pero lo que está ahí ocurriendo depende de la concentración de tensiones en el fondo de fisura. Luego hay que aplicar mecánica de la fractura. Y ahí es donde tenemos la mecánica de la fractura elastoplástica. Entonces uno, o una, cuando se enfrenta a un problema de fractura, ¿por dónde entra? Es decir, ¿qué es un problema de mecánica de la fractura elástico-lineal? ¿Es un problema de mecánica de la fractura elastoplástica? ¿Es un problema de colapso plástico? Bueno, pues afortunadamente hay una herramienta que son los diagramas de fallo que nos permite realizar análisis independientemente de dónde estemos aquí. ¿Vale? Repasando brevemente cada una de estas situaciones, os decía, mecánica de la fractura elástico-lineal, K1 igual a K1C, donde K1 depende de la geometría del problema, la tensión remota aplicada y el tamaño del defecto. Como decía, la versión más sencilla. ¿Por qué se puede hacer esto? Bueno, pues porque K1 al final lo que nos está definiendo es el campo de tensiones en el fondo de la fisura. Es decir, en la situación crítica, ese campo de tensiones será crítico. Y es básicamente lo que está resumiendo este criterio de fallo.
En cuanto a nivel, a observaciones de la superficie de fractura, ya sabéis que este tipo de son fracturas frágiles. Si estamos hablando de metales, pues tendremos clivajes, y la macro de la rotura pues no tendrá constricción lateral, será brillante, etc. Cuando estamos en la mecánica de la fractura elastoplástica, bueno, el parámetro de análisis se complica un poco más, es la integral J, que tiene su expresión matemática, una integral independiente, el camino de integración, etcétera, pero que, bueno, que se puede entender de forma más sencilla como un parámetro elastoplástico que define el campo de tensiones en condiciones elastoplásticas. J realmente es una curva, generalmente una curva resistente, pero muchas veces se simplifica el análisis tomando un valor determinado de la curva J y hablamos de J1C, JC, J02, etc. Y es más, en los diagramas de fallo lo que transformamos es esta J en KJ, multiplicando J por E y metiéndolo en una raíz cuadrada, para tener una medida de la tenacidad a fractura en unidades de factor de intensidad de tensiones. Ahora veremos lo que es esto. A nivel de micromecanismos de rotura, pues tenemos la formación, crecimiento y coalescencia de microhuecos en el fondo de fisura. Es un desgarro dúctil, la fisura va avanzando y en torno al frente de esa fisura que avanza se va generando esto hasta que pueda haber, hagamos toda la sección o se produce un hipotético clivaje. Y en el colapso plástico volvemos a tener esa formación, crecimiento y coalescencia de microhuecos, pero con una diferencia muy importante. Ocurre a nivel de sección, no solo en el frente de la fisura. Es decir, es un proceso de sección, no de fondo de fisura. Y, bueno, la rotura no hay más que igualar la carga aplicada a la carga de colapso plástico. O bien, esta es una terminología nueva que se está implantando cada vez más, la tensión de referencia iguala al límite elástico. Bueno, pues entramos ya en lo que es el diagrama de fallo. Un diagrama de fallo tiene la pinta que veis aquí. En el eje Y tenemos KR, que es la relación que existe entre el factor intensidad de tensiones y la tenacidad a fractura del material. En el eje X tenemos LR, y LR es la relación entre la carga aplicada y la carga de colapso plástico, o la tensión aplicada, perdón, la tensión de referencia aplicada y el límite elástico. Y después tenemos la línea de fallo, que lo que marca es la separación entre las situaciones aceptables o seguras y las inaceptables o no seguras. Entonces, cualquier componente estructural con una fisura va a poder representarse por un punto de coordenadas KR-LR. Si el punto cae en esta zona, es decir, por debajo de la línea de fallo, estamos en una situación segura o aceptable. Si queda fuera, la situación no es segura. Y justo cuando cae encima de la línea de fallo, pues sería la situación límite, a partir de la cual ya no estaríamos en condiciones de seguridad. Entonces veis que, insisto, cualquier componente estructural se representa por un punto en un diagrama de fallo. Hay análisis más complicados de desgarro dúctil, etcétera, pero vamos a la versión más sencilla. Bueno, pues aquí empieza a haber matices ya. ¿Qué es lo que ocurre? Antes os hablaba de mecánica de la fractura elástico-lineal, mecánica de la fractura elastoplástica y colapso plástico. Bueno, ¿cómo caen esas situaciones en un diagrama de fallo? Bueno, pues si tenemos un fallo de mecánica de la fractura elástico-lineal, la rotura se produce por aquí, cuando KR es igual a 1. Si estamos en situaciones de colapso plástico, se produce porque el punto de evaluación sale por aquí, donde tenemos este cutoff, que se llama esta vertical, que marca la condición de colapso plástico. Y si tenemos mecánica de la fractura elástico-plástica, estamos en toda esta zona de aquí. Es decir, mecánica de fractura elástico-lineal, mecánica de la fractura elastoplástica, colapso plástico. Y el matiz más importante, el que permite entender si sabemos, permite diferenciar si sabemos de qué se trata un diagrama de fallo o no. Si os fijáis, KR está relacionando K1, que es elástico lineal, es un parámetro elástico lineal, con Kmat. Y Kmat puede ser elástico lineal o no. Puede ser K1C, y por lo tanto elástico lineal, se correspondería con situaciones que fallan por aquí, pero puede ser la J transformada en unidades
de K, es decir, raíz cuadrada de JE, y por lo tanto un parámetro elastoplástico. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos relacionando aquí un parámetro siempre elástico lineal con un parámetro que no siempre es elástico lineal? Porque claro, lo importante de esto es que estamos utilizando K1 en el análisis, y K1 tenemos soluciones de factor de intensidad de tensiones para casi todas las geometrías de interés en la práctica. Tubería con fisura pasante longitudinal, tenemos solución de K1. Chapa con fisura semielíptica superficial, tenemos solución de K1. Entonces, es muy importante el hecho de que estemos utilizando aquí un parámetro bien conocido, pero hay que saber que lo estamos poniendo en relación con un parámetro elastoplástico. ¿Y esto por qué puede ser? Bueno, pues esto os lo resume esta transparencia. Si estamos en mecánica de la fractura elástico lineal, el fallo sería cuando KR es igual a 1, es decir, K1 entre Kmat, en este caso sería K1C, igual a 1. Eso se entiende fácilmente. ¿Qué es lo que ocurre cuando no estamos en mecánica de la fractura elástico lineal? Pues que K1 entre Kmat, en este caso ya no es K1C, es igual a 1 por un factor, esta es la idea fundamental de los diagramas de fallo, por un factor de corrección plástica que depende de la relación que hay entre la carga que estamos aplicando y la carga de colapso plástico. Es decir, estamos corrigiendo por plasticidad la evaluación de la mecánica de la fractura elástico lineal. Además, si ese factor de corrección plástica es la relación entre la J elástica y la J total que estamos aplicando, fijaos lo que ocurre. Elevamos al cuadrado en ambos lados y nos sale lo que veis aquí debajo. Es decir, a través de esta función de corrección plástica, lo que estamos haciendo es comparar J con la J del material. Estamos realizando una evaluación elastoplástica. Y esta expresión, F del R, es precisamente esta curva que veis aquí. ¿De acuerdo? Claro, esa corrección plástica para valores bajos de LR no existe, es 1. Mientras que si vamos ya a situaciones sucesivamente más próximas al colapso plástico, es decir, pasamos a la mecánica de la fractura elastoplástica, la función de corrección plástica produce una corrección cada vez mayor frente a la horizontal esta de 1. ¿Vale? Espero que se entienda y si no, bueno, pues me lo preguntáis. Pero la idea fundamental es la siguiente. Los diagramas de fallo permiten utilizar herramientas elástico-lineales a situaciones elastoplásticas a través de una función de corrección plástica que no es más que la propia expresión de la línea de fallo. ¿Vale? Bueno, pues esta es la herramienta que utilizan las principales normas y procedimientos de evaluación de integridad estructural, como la British Standard, el R6, el SINTAP, el ASME-API y el FITNET. Cada uno con sus expresiones, aunque muchas veces ya convergen. Y bueno, no son más que manuales, como los que veis aquí. Aquí tenéis el FITNET, el propio procedimiento y los anexos del procedimiento. Pues el resto, algo parecido. Y lo que os decía, lo importante es que estos procedimientos nos proporcionan soluciones para las geometrías más comunes en la mayor parte de los casos prácticos. Imaginaos que tenemos, ahí veis, ¿no? Una placa de espesor B que tiene una fisura semielíptica superficial. Y estamos en soluciones de la British Standard a el factor de intensidad de tensiones. Bueno, pues nos va a dar unas expresiones más o menos complicadas, pero que las tenemos fácilmente disponibles. Y en este caso, ya no solo nos dan soluciones de factor de intensidad de tensiones, sino que también nos dan soluciones para carga de colapso plástico, que es lo que tenéis aquí, las soluciones de LR para otra geometría. Por ejemplo, fisura en una tubería, fisura longitudinal exterior semielíptica. ¿Vale? Bueno, pues volvéis a tener aquí unas expresiones más o menos complicadas, pero insisto, fácilmente disponibles. Bueno, un ejemplo práctico, ¿no?, de cómo se utilizan estos diagramas de fallo para evaluar fisuras o defectos que asumimos que son fisuras. Pues, os voy a mostrar un ejemplo que realizamos en su día para torres eólicas, pero que se pueden aplicar a cualquier tipo de torre tubular, como la que veis aquí, por ejemplo, una torre de iluminación de un estadio, ¿no? Se fabrican con anillos
Aquí veis un anillo, aquí encima otro. Bueno, son anillos que van con una soldadura circunferencial a lo largo de toda la circunferencia de la torre. Soldadura que tiene un cordón por este lado y otro cordón por aquí. Si todo se hace bien, pues queda como veis en esta figura de aquí. Lo que ocurre es que en su día, en unas determinadas torres eólicas, pues detectaron que se había hecho sin una penetración total en estas soldaduras. Y quedaban aquí unos defectos que, si bien no podían haberse considerado como entallas, el problema no era la entalla en sí, eran estos defectos iniciales, por fatiga, iban a arrancar fisuras por aquí y por aquí, y en el fondo, al final, lo que íbamos a tener eran fisuras, ¿no? Entonces, hubo una fabricación en taller, se construyó finalmente en el parque eólico y se detectaron a posteriori los defectos. Entonces, la idea es cómo afecta esto a la integridad estructural de estas torres. Entonces, lo que hicimos fue, a través de diagramas de fallo, calcular los defectos máximos que podía haber en las torres, tanto en la situación inicial, frente a la fractura, como a lo largo de toda la vida útil de las torres, teniendo en cuenta que podía haber propagación por fatiga. El procedimiento de análisis fue utilizar un procedimiento de evaluación de integridad estructural y asumir una determinada geometría de defecto, son defectos de este tipo, embebidos, con un cierto recorrido de 2C, que consideramos distintas relaciones de A entre 2C, incluso consideramos una falta de penetración a lo largo de toda la circunferencia de la torre. Tenéis ahí la geometría del problema y los materiales utilizados con sus distintas propiedades. No teníamos propiedades de tenacidad de fractura, teníamos Charpy, que se puede correlacionar con la tenacidad de fractura, y aquí tenéis las propiedades a fatiga asumidas para los materiales. Estas son las cargas a las que estaban sometidas las torres, tanto desde el punto de vista de la fatiga, con las matrices de Markov, como las máximas tensiones en las secciones de interés frente al proceso de fractura. Utilizamos estas expresiones para las líneas de fallo, para los diagramas de fallo. Veis que no es J elástico entre J metido en una red cuadrada, son aproximaciones. Para no tener que hacer simulaciones numéricas complicadas, tenemos estas aproximaciones a la línea de fallo exacta que se definen a partir de las propiedades de atracción del material, de forma mucho más sencilla. Cálculos para determinar la tenacidad de fractura del material y los correspondientes análisis de fallo. Entonces, para distintas hipótesis de geometría de fisura, es decir, con un recorrido de 5 milímetros, cuarto de circunferencia, mitad de circunferencia o circunferencia completa, íbamos dando cada vez más profundidad a los distintos defectos. Hasta que, por ejemplo, aquí, al saltar de aquí a aquí, pues cruzábamos la línea de fallo y, por lo tanto, estábamos en una situación ya de inseguridad. Fijaos que en este caso son fallos por mecánica de la fractura elastoplástica, son fallos elastoplásticos. No estamos ni aquí, elástico lineal, ni estamos por aquí, colapso plástico. Este podría estar ya siendo dominado por el colapso plástico. Y sacamos pues, los defectos críticos, para que la propiedad tuviese un criterio para determinar si los defectos que había in situ eran peligrosos desde el punto de vista de la integridad estructural o no. ¿Vale? Esta referencia está mal. Bueno, visto los diagramas de fallo para el análisis de fisuras, vamos a ver cómo se pueden tratar, cómo se pueden utilizar para el análisis de entallas. Entonces, la primera opción, como os decía, olvidarnos de la naturaleza de entallas. Analizar las entallas como si fuesen fisuras. Resultado, eso se hace desde un punto de vista de desconocimiento total de lo que está ocurriendo en el defecto y puede ser muy conservador. Y además, sin saber el grado de conservadurismo que tenemos. La segunda opción, que es la mejor, es desarrollar metodologías específicas que tienen en cuenta
la tensión o el estado de energías en el fondo de la entalla. Entonces, hay diferentes modelos. Si vais a la literatura, pues veréis que Pluvinas, Matvienko, Horn, etcétera, tienen sus modelos. Nosotros tenemos otro. Tenéis ahí dos referencias, esas sí están bien. Bueno, la primera propuesta pues ya tiene 10 años y hay bastantes papers pues, aplicándola, ¿vale? Incluso hay metodologías para análisis de entallas que no están basadas en los diagramas de fallo, como por ejemplo las que habéis visto antes de la teoría de las distancias críticas. Entonces os cuento el modelo nuestro para que se entienda fácilmente. Entonces, principales hipótesis que hay detrás del modelo. Entonces, la primera sería, un problema entallado puede ser analizado como un problema fisurado equivalente. Es decir, nosotros vamos a transformar el problema de un componente entallado en un problema equivalente en el cual ese mismo componente está fisurado, con una fisura de la misma geometría que la entalla, salvo por el radio en el fondo del defecto, ¿vale? Por lo tanto, una vez que hayamos hecho la transformación del problema entallado en el problema fisurado equivalente, realizamos el análisis por diagrama de fallo exactamente igual que si el material estuviese fisurado. Pero claro, hay que hacer alguna corrección previa. Otra hipótesis es que la línea de fallo es la misma para fisuras que para entallas. Claro, esto hay que comprobarlo, que la relación JE entre J, metida dentro de una raíz cuadrada, expresión exacta de la línea de fallo, es la misma para fisuras que para entallas. Nosotros, en su día, cuando propusimos el modelo, era una intuición y era una hipótesis de partida. Y posteriormente Horn demostró que básicamente, efectivamente, las líneas de fallo coinciden en un caso y en otro. Por lo tanto, podemos utilizar las soluciones de K1 y de carga de colapso plástico, perdón, de K1 de fisuras para las entallas, una vez que hagamos la corrección que vais a ver después, y la línea de fallo es la misma. Y la tercera hipótesis, las soluciones de carga de colapso plástico también son las mismas para fisuras que para entallas. Esto se entiende mejor, fácilmente. Cuando algo falla por colapso plástico, el defecto, como os decía antes, está reduciendo la sección resistente, pero tampoco está determinando el proceso de rotura final. Entonces da lo mismo que sea una fisura o una entalla, ¿vale? Y esto hay trabajos en este sentido en el que, bueno, se demuestra que la diferencia entre la carga de colapso plástico entre una entalla y una fisura pues es muy pequeña. Sí, normalmente estamos siempre por debajo del 5%, que se puede asumir como un grado de conservadurismo aceptable en este caso. Insisto, entonces, vamos a realizar el análisis de fractura de entallas igual que el de las fisuras, previa corrección. La corrección que vais a ver es la siguiente. Este es nuestro problema real, un radio finito, aquí, unas dimensiones del defecto en el plano, A y C, profundidad y anchura. El material tiene una tenacidad a fractura, KMAT, una carga de colapso plástico del componente de PL y una línea de fallo FDLR. Bueno, pues esto lo transformamos en un problema equivalente, fisurado, por lo tanto, ρ es igual a 0, el resto de dimensiones del defecto son las mismas, la carga de colapso plástica es la misma, la línea de fallo es la misma y lo que cambia es esto. En el problema equivalente el material no resiste la tenacidad a fractura, sino que resiste la tenacidad aparente a fractura. Es decir, la resistencia del material en presencia de entallas, no en presencia de fisuras, de las cuales ya habíamos visto las expresiones que se podían obtener a partir de la teoría de distancias críticas. Entonces, esta es la evaluación ordinaria y esta es lo que propone nuestro modelo, de tal manera que un punto, esto representa un componente real que está bajo una determinada carga que no ha roto. Claro, es un análisis conservador. El análisis como si fuese una fisura nos dice que rompe. Sin embargo, si tenemos en cuenta la naturaleza de entalla y lo analizamos como si fuese una entalla, lo único que hacemos es transformar el problema entallado en uno fisurado equivalente, pero con una corrección. Ya no dividimos entre KMAT, sino que dividimos entre la tenacidad aparente a fractura. Se reduce la coordenada KR y el componente que estaba trabajando en condiciones seguras, no había roto, pues efectivamente cae dentro del área segura del diagrama de fallo. Por lo tanto, ¿cómo evaluar con nuestro modelo entallas a través de diagramas de fallo? Exactamente igual que fisuras. Y solo hay
Para ello solo hay que utilizar la tenacidad aparente a fractura en vez de la tenacidad a fractura del material. Esa tenacidad aparente a fractura, como decía, podéis recordar la transparencia 11 que os mostraba antes. Esa tenacidad aparente a fractura se puede sacar a partir de la resistencia, de la tenacidad a fractura del material, del radio de entalla, de la entalla que estamos analizando, y de la distancia crítica, incluso con esta expresión más sencilla. Por lo tanto, en el fondo, si utilizamos los diagramas de fallo y la teoría de distancias críticas, el problema se resume en conocer la distancia crítica del material. Una vez que conozcamos la distancia crítica, y por lo tanto, y por supuesto el radio de la entalla que estamos evaluando, corregimos la tenacidad a fractura, sacamos la tenacidad aparente a fractura, la metemos en el diagrama de fallo y ya está. Resumen de este apartado 4. La evaluación de entallas utilizando diagramas de fallo, si lo comparamos con la evaluación de fisuras, solo requiere un parámetro adicional, que es la distancia crítica. Una vez que L se conoce, y esto sí que puede ser complicado determinarla, la tenacidad aparente a fractura se puede estimar y la evaluación continúa como siempre, como si fuese una situación fisural. Y nada más sobre el modelo, muy sencillo. Os voy a mostrar, estamos acabando, algunos ejemplos de evaluaciones de entallas. Aquí tenéis 555 resultados experimentales que combinan rocas, polímeros, aceros estructurales, aleaciones de aluminio, es decir, todo tipo de materiales, todo tipo de mecanismos de fallo, y defectos que van desde fisuras hasta entallas, en el caso de las rocas, de 15 milímetros de radio de entalla, en el caso de los metales, de 2 milímetros de radio de entalla. Por ejemplo, si nos fijamos en estos puntos de aquí, los círculos, es acero estructural S275 JR a una temperatura propia del lower shelf, a menos 90 grados centígrados. Entonces, los puntos de evaluación en rotura son los que veis aquí. Claro, si esto fuese todo perfecto, y el proceso de fractura ya sabéis que no lo es en el sentido de que dos ensayos iguales, mismo material, mismo defecto, pueden fallar con cargas de rotura muy diferentes, porque tienen mucha dispersión experimental. Si esto fuese perfecto, todo caería sobre la línea de fallo. Bueno, pues hay puntos que efectivamente quedan cerca de la línea de fallo, pero otros, asociados a los radios de entalla grandes, esto lo que vamos haciendo es, para un mismo material, vamos al mismo ejemplo de antes, para un mismo material vamos aumentando el radio de entalla. Cuanto mayor es el radio de entalla, más nos alejamos de la línea de fallo, más conservador es el análisis. Esto es, lo que hemos hecho aquí es evaluar las 555 probetas de fractura como si fuesen fisuras, sin tener en cuenta su naturaleza de entallas. Y lo que vais a ver después es cómo queda si aplicamos la corrección por entalla que hemos visto. Veis que cambia bastante. El conservadurismo se reduce pues bastante más y todos los puntos en rotura quedan mucho más cerca de la línea de fallo. Por lo tanto, parece que esta corrección y esta metodología capta bastante bien la física, ¿no?, del problema. Bueno, tenéis ahí la referencia correspondiente y os voy a contar un último caso que ya, claro, nosotros hemos validado el modelo, está ampliamente validado en probetas de fractura, pero claro, para que esto tenga un uso extenso en la práctica, pues hay que validarlo también sobre componentes estructurales reales. Y hace poco hemos publicado un trabajo en el que lo que evaluábamos eran vigas empotradas, como las que veis aquí, de PVC y de aluminio, con una entalla aquí, cerca del empotramiento, y en la zona traccionada. ¿Veis? Donde aplicamos la carga, aquí tenemos las tensiones máximas y encima ahí metemos una entalla pasante y en U. ¿Vale? Aquí veis los dos materiales, una aleación de aluminio 60-60 y un polímero, un PVC, combinando distintos diámetros, distintos espesores, distintos tamaños de defecto y distintos radios de entalla. Bueno, y lo que hemos hecho es estimar la carga de rotura de estos tubos, estimada a partir de la metodología que os hemos propuesto, diagrama de fallo más teoría de distancias críticas, la hemos comparado con la carga de rotura experimental.
Para ello lo que hicimos fue, en primer lugar, extraer de otro cuarto tubo en cada material probetas de tracción, sacamos las propiedades que veis aquí, el módulo de elasticidad, límite elástico, tensión de rotura, deformación bajo carga máxima. Y también hicimos lo siguiente, mecanizamos probetas de fractura propiamente dichas, es decir, con fisuras, radio 0, pero también con radios de entalla de 1 y 2, como veis. Este radio puede ser 0, 1 y 2. Y eso nos permitió sacar tanto la tenacidad a fractura con las probetas de radio 0, como los campos tensionales en rotura para todas las fisuras. Eso es. Otra manera de calibrar L es la que veis aquí. Sacamos la tenacidad a fractura y la tenacidad aparente a fractura para los 0, 1 y 2 milímetros de radio de entalla. Podíamos coger sus campos tensionales, cruzarlos en rotura y sacar L medios y sigma. Pero otra manera de calibrar L es coger las expresiones de la teoría de distancias críticas, en este caso la asociada a la línea, al método de la línea, y ajustar los resultados experimentales con esta ecuación, siendo L el parámetro de ajuste. Y aquella L que nos da mínimos cuadrados, pues la consideramos la distancia crítica del material. Aquí tenéis la correspondiente al aluminio y la correspondiente al PVC. Ya tenemos L, conocemos el radio de entalla de las distintas tubos, de las entallas de los distintos tubos, y hemos sacado Kmat a partir de estos valores, es el valor medio de estos puntos de aquí, de las probetas fisuradas. Por lo tanto, sacamos KNmat y ya podemos entrar en el diagrama de fallo. Aquí tenéis unas imágenes del montaje experimental, tubo de aluminio, tubo de PVC, las curvas carga-desplazamiento de los 6 ensayos resultantes y el análisis de fallo. Aquí veis los puntos que nos dan las cargas de rotura y esta es la misma situación si hubiésemos considerado que los defectos son fisuras. Veis que nos hubiesen dado, ya están fuera del diagrama, nos hubiesen dado rotura antes. Por lo tanto, previsiones mucho más conservadoras. Bueno, pues si representamos la carga estimada frente a la experimental, pues veis que se ajustan bastante bien. Por lo tanto, ya esto tiene ya una validez, no solo desde el punto de vista de probetas de laboratorio, sino de componentes estructurales ya de mayor escala. Aquí tenéis la referencia correspondiente de un paper publicado este año, a principios de año. Bueno, pues nada, conclusiones, como os decía, iban a ser muy breves y son dos. Lo primero, las entallas no son fisuras. Está claro, ¿no? No es lo mismo. No generan los mismos campos tensionales y, por lo tanto, las cargas de rotura de un componente cuando está entallado no son las mismas que las de ese componente cuando está fisurado. Y es necesario desarrollar metodologías que tengan en cuenta esta naturaleza de las entallas para poder hacer mejores predicciones de cargas de rotura. Y la segunda conclusión es que una de las maneras de evaluar las entallas, que es combinando diagramas de fallo y teoría de distancias críticas, es bastante simple en la medida que uno lo único que tiene que obtener es que calibrar es L y aplicar la metodología de los diagramas de fallo como se hace normalmente con fisuras. Bueno, pues esta metodología es simple y proporciona resultados ajustados en las estimaciones de cargas críticas. Y nada más. Ahora, si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de tratar de resolverla. Y agradecer vuestra presencia hoy aquí y, por supuesto, al Ministerio por financiar las actividades de la Red Española de Mecánica de entalles.
Sí, Fernando, ¿tienes una pregunta? Bueno, si puedes hablar, si te funciona el micrófono, puedes hacer. Sí, me escuchas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, es una pregunta, disculpa que igual es una bobada, pero es, yo esta metodología te la he visto contar en algunos congresos y siempre he ido entendiendo cosas que más o menos me hacen entender un poco cómo funciona, ¿no? Yo, digamos, estoy en otro campo, yo me dedico más a la simulación con elementos finitos de la rotura, etcétera. Y tengo mi cuestión es, ¿esto tiene especial interés, entiendo yo, en materiales que están fuera de la elástico lineal, ¿no? Porque en la mecánica de fractura elástico lineal entiendo yo que no es tan útil, ¿no? Porque la complejidad del problema es cuando empieza a plastificar y cuando tienes un comportamiento ya no frágil, quiero decir. Bueno, los diagramas de fallo en componentes fisurados tienen sentido cuando no es puramente elástico lineal, efectivamente. Porque, bueno, no hace falta corrección plástica. Simplemente en un diagrama de fallo va a sacar en la zona de KR, de LR bajos, ¿vale? Cuando hay entallas cambia. Porque una de las cosas que os decía es que un material que fisurado puede ser frágil, entallado puede ser elastoplástico, perfectamente. Cambian los mecanismos de fallo, a veces de forma radical. Nosotros hemos visto aceros que fallan en el lower shelf prácticamente, que fallan de forma frágil en condiciones fisuradas y que tienen un importante desgarro dúctil previo a la rotura en cuanto le metes una entalla mínima de electroerosión, por ejemplo. Con lo cual, la respuesta a tu pregunta es sí, cuando estamos hablando de fisuras, los diagramas de fallo, pues a lo mejor no tiene mucho sentido, pero cuando hay entallas, pues la cosa cambia. Y una pequeña apunte más, disculpa. Entonces, por ejemplo, yo es que trabajo más en el mundo de materiales como el hormigón, ¿no? Entonces, Sí. en materiales como el hormigón, entiendo yo que esta diferencia entre entalla y fisura no es tan determinante, o estoy equivocado. Porque sí que es cierto, entiendo que en un material metálico, por ejemplo, yo he trabajado en mi tesis doctoral, trabajaba con aceros, sí es cierto que, por ejemplo, para evaluar bien las propiedades de fractura, uno tiene que generar una fisura que se hace a base de un proceso de fatiga, ¿no? Un ciclo de fatiga. Porque si no, lo que estás midiendo no es realmente la fisura. Es decir, hay una diferencia clara entre que algo sea una entalla o sea una fisura, que es uno de los mensajes claros que has transmitido, ¿no? Pero en hormigón tengo mi duda de si realmente ahí hay una diferencia apreciable. No sé Sí, cuál es tu bueno, opinión. mi opinión es que hay mucho trabajo por hacer ahí. De hecho, hay ensayos de fractura en hormigones que se hacen realmente sobre entallas. Hay ensayos de fractura en polímeros que se hacen con defectos que no están hechos por prefisuración, por fatiga, sino que, por ejemplo, se mete una cuchilla, ¿no? Y al final eso es una entalla de radio muy pequeño. En el caso de los polímeros no hay problema al respecto porque su L es lo suficientemente grande como para que el defecto generado por la cuchilla sea igual que una fisura, normalmente. Con los hormigones yo tengo mis dudas, porque se hacen ensayos de fractura con defectos con un radio en talla enorme muchas veces. Y ahí ya sí que tiene que haber algo de defecto en talla en algunas ocasiones. Pero sí que es verdad que la L es enorme en los hormigones. De tal manera que tú puedes tener entallas de 10 milímetros que se comportan exactamente como fisuras. Es un problema menor, efectivamente. Pero no está bien determinado dónde está el paso de comportamiento como fisura o comportamiento ya como entalla. Nosotros, por ejemplo, yo no he trabajado con hormigones, pero he trabajado con rocas. Y las rocas les cuesta mucho más empezar a tener efecto en talla. Pero no es generalizable el defecto a partir del cual empieza a haber efecto en talla. Hay rocas que con 2 milímetros, 3 ya empiezan a resistir más. Y hemos llegado a tener rocas con 15 milímetros de radio en talla que no se enteran. Son fisuras. Exactamente igual. Muchas gracias. Vale. Veo otra pregunta aquí, Ligia Oliva. Dice que el estudio de la torre eólica está publicado en algún sitio. Sí, está publicado en Engineering Structures. Veo que eres de la UPM. Si pones en Scopus mi nombre y pones Wind Tower, te tiene que salir. Si no, me escribes un email y me lo pides y te lo mando.
sergio.cicero@unican.es. ¿Vale? Te lo mando sin problema. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, pues hemos cumplido la hora del seminario perfectamente. Aunque bueno, si hay más preguntas, por supuesto no hay... Yo estaría encantado que las hubiera. Si no, os emplazo a asistir también al seminario del próximo viernes, ¿no? Yo creo que es lo que está mirando, el próximo es el de David. En este caso será... en este caso es a las 10 de la mañana, por cuestiones de agenda de David, en vez de a las 12 es a las 10. Y que seguro que es muy, muy interesante. ¿Vale? Pues nada, parece que no hay más preguntas. Muchas gracias por asistir y nada, nos vemos en los próximos seminarios. Gracias, adiós.